Espíritu Santo, te ruego y te suplico que por favor seas tú el que hables por medio de mi vida y que seas tú, Señor, el que escuches por medio de la vida de mis hermanos y de mis hermanas, Dios. Te pido que tú seas el que tomes el control en este momento y que todo gire alrededor tuyo, Señor. Seas tú el que me des la sabiduría y las palabras correctas para poder exponer tu palabra, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Sé tú, Señor Jesús. Amén, amén y amén. Wow. Me entristece mucho poder haber preguntado y haber obtenido esa respuesta que a lo mejor no quería, porque la palabra de hoy es demasiado fuerte. Es una palabra muy dura, es una palabra que tal vez en otra circunstancia hubiese sido, no sé, en serio, no sé cómo exponer esta palabra. En la semana me vi con el pastor y le dije que esta prédica es algo muy fuerte, es algo que es fuerte para mi vida, es algo muy demandante y muy directa. Pero ahorita en mi incapacidad de ser humano no sé cómo hacerla, no sé cómo decirla, no sé cómo desarrollarla, porque les insisto, es muy fuerte, es una palabra muy fuerte. Y solamente quiero que Dios durante el proceso de la prédica reconforte la vida de Analí, la de Claudia, y que sea el Espíritu Santo el que me dé y el que desarrolle todo esto, porque insisto, es muy fuerte la palabra, es muy directa la palabra. Así que por favor acompáñenme a Lucas. En lo que encuentran Lucas, quiero poner algo muy en claro, muy tajante y muy claro. Recordemos que Jesús es Dios. Recordemos que lo que se expone cada domingo es Jesús y solo Jesús. No hay otro nombre, dice Hechos 4:12, no hay otro nombre dado, no hay nada más de lo que podamos hablar tú y yo, porque Jesús era Dios y Jesús estaba con el Padre, y el Padre es el que creó lo que tú y yo vemos. El Padre es el sumo, ese es lo mejor que podemos tener. Y Jesús decidió venir. Recordemos que Jesús, en todo el Evangelio de Lucas, que es el que estamos aprendiendo, está haciendo única y exclusivamente la voluntad de su Padre. No hay otro punto, no hay otro tema, no hay otra cosa que Jesús esté haciendo más que la voluntad del Padre. No hay nada más que yo pueda hablar y decirle que Jesús vino por otro objetivo, por otra cosa, sino simplemente para hacer la voluntad del Padre. Solamente a eso vino Jesús. Durante todo el Evangelio, recordemos que Él está haciendo la voluntad de su Padre, está sujetándose solamente a Él, dependiendo solamente de Él, yendo hacia la meta, sin que nada lo perturbe, sin que nada lo desvíe, sin que nada le dé temor. Su recompensa es divina. Simplemente no hay otra cosa mejor más que comprender Jesús con su devoción, con su emoción y con su lealtad
que solamente obtiene cuando después de venir de sacar demonios, sanando enfermos y aún soportando a la gente y a la multitud con palabras ociosas, únicamente venía a orar. Ese es Jesús que no tenía que venir, pero en su finito amor dice que Dios nos amó primero. Y quiero dejar esto muy claro y quiero dejarlo muy presente. Hoy, como verán, hay mucho que exponer, hay mucho por decir, hay mucho por hacer. Y posiblemente a lo mejor no sean 40, 45 minutos, yo que más hubiera querido o quiero extenderme más. Pero muchas veces pasa que a lo mejor ya no queremos estar aquí después de media hora, porque a lo mejor hay cosas más importantes que hacer allá, o porque quiero ir a hacer otra cosa, o porque quiero ir a atender y hacer otra cosa. Pero solamente quiero poner en claro eso. Jesús, el que murió por ti y por mí, no tenía necesidad alguna de venir. En lo absoluto, porque creó a la gente, creó a Adán, a Eva, y de allí hubo descendencia. Y Jesús no tenía por qué venir. Jesús absolutamente no tenía para nada por qué venir, mas sin en cambio Él vino. La porción que hoy conoceremos es de suma importancia, es una palabra fuerte que llega a mí primero, como dice Daniel, come el rollo y te vas a ver feo, va a ser algo horrible, va a ser algo que no vas a soportar. Pero en la semana, platicando con Alejandro, con el pastor, él me enseñó este versículo de Proverbios 2:6. Dice que porque de Jehová es la inteligencia y Él da el conocimiento y la sabiduría. Y quiero que así sea en este momento. Quiero que el Espíritu Santo, orando por el Espíritu Santo, reconforte a Analí, reconforte a Claudia y que también a Claudia Camarillo también esté con ella y que no haya nada que nos desvíe en este momento, que no sea nada que nos perturbe por Emilio chico, por Emilio grande, no sé qué hay en su mente en este momento, o el cargar, pero Kevin, quiero que cada uno de ustedes que están aquí conmigo pongamos mucha atención. Este domingo y esta palabra es como un regalo para ti, para mí inmerecido. Es como un regalo de sacarnos la lotería, pero también es un regalo que debemos tener muy presente y que debemos ganarlo, pero no me malentiendan en ganarlo como algo que tú y yo tenemos que hacer para merecerlo, porque la gracia es un regalo que tú y yo no merecíamos. Y quiero poner eso en su corazón, quiero poner eso en su mente y en su corazón, de que Jesús no tenía que venir. Jesús no tenía que venir. El contexto de lo que vamos a ver, que es Lucas del 14, del 25 al 33, nos habla que en el versículo 14, en el capítulo 14 y en el versículo 1, Jesús estaba comiendo en la casa de un fariseo luego de un culto de adoración. ¿Lo recuerdan? Lo vieron con Frank hace 8 días. Y después de que sale de la casa de esta persona, habla de una parábola que se llama la parábola del gran banquete. ¿Lo recuerdan? Dice que esta persona hace una fiesta, organiza una fiesta en su casa y se esmera tanto en que la casa tenga la mejor mesa, la mejor silla, el mejor plato, el mejor deleite, y empieza a emitir invitaciones. Y de repente los que fueron invitados despreciaron esa invitación. ¿Por qué? Porque es más importante la familia, porque es más importante la casa,
porque es más importante el trabajo, porque es más importante las amistades, porque es más importante el patrimonio, porque es más importante los quehaceres de casa, porque es más importante ir a comprar la despensa, porque es más importante invertir, porque es más importante e importante. Así que este Padre amoroso busca la forma de que haya alguien más que venga y ocupe esa silla que fue menospreciada. Así que este Padre amoroso va y dice: fuerza a que entre a los pobres, a los mancos, a los cojos, a los ciegos, a los que no estaban invitados y que no eran dignos de venir y ocupar esa silla de la cual ya se había invitado a alguien. Y solamente esto me recuerda a Juan 1, del 11 al 13. Por favor, acompáñenme. Pongan ahí una pestañita en Lucas, pero acompáñenme por favor a Juan 1:11. Juan 1:11 al 13, por favor. Juan 1:11 al 13. Dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad ni de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es ahí, hermano, hermana, es ahí Ramón, Mel, Claudia y cada uno de nosotros y José Luis, los que entramos por eso, los que no estamos invitados, porque ni tú ni yo somos judíos. Así que no hay que perder de vista este antecedente. Solamente es una sombra y un anhelo y una esperanza de las bodas del Cordero, en las que Jesús estará presidiendo ese momento, y en el cual nos quiere a ti y a mí, como la novia que somos, bien ataviadas, bien preparados, con un corazón dispuesto a estar allá con Él. Lucas 14, de 25 al 35, por favor. ¿Listo? Lucas 14, del 25 al 35. Ayer aprendí algo que ya sabía, pero solamente fue algo como un recordatorio de lo que Alejandro nos recomienda siempre, que es hablar de la palabra, abrir la palabra. Y aquí está mi palabra, aquí está la Biblia, y es de lo único que puedo hablar, es de lo único que puedo compartir a ustedes. Abrir mi Biblia en la porción que se va a exponer, porque eso es lo mejor. ¿Sale? De esto se habla en este momento. Así que dice Lucas del 25 al 35. En mi Biblia dice: considerando el precio del discipulado. Es considerando el precio, y también es una renuncia, y también es el costo de lo que significa, o el costo que debemos pagar o que debemos llevar para ser un discípulo de Jesús. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Por qué? ¿Quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos y ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey,
no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él contra 20,000. Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y aún dice, buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra, ni para el muladar es útil, la arrojarán fuera. El que tiene oídos, oiga para oír. Vamos a situarnos después de 14 de lo que expuso Frank hace 8 días. Vamos a situarnos en otro contexto geográfico. Vamos a salir de la casa del gobernante y vamos a salir de la casa de las bodas o de la gran cena. Vamos a ubicarnos en donde Jesús dice que va de camino hacia Jerusalén. Y de repente él va meditando en lo que había pasado en la casa del gobernante y en la gran cena. Y él va y de repente hace una pausa en el camino y de repente voltea hacia la multitud y les dice, los mira a cada uno de ellos y les dice, ¿alguien de ustedes quiere ser mi discípulo? Kevin, ¿quieres ser discípulo de Jesús? Mel, ¿quieres ser discípulo de Jesús? Analí, ¿quieres ser discípula de Jesús? Emilio, chico, ¿quieres ser discípulo de Jesús? Zaira, ¿quieres ser discípulo de Jesús? Entonces, apunta esto y escucha muy claramente, porque vamos a entrar tú y yo en una relación de pacto, donde dice Jesús, yo soy tu Señor, yo soy tu Salvador, yo soy tu Maestro, quien pone las condiciones, quien invita y fuerza a que entren. Escúchenme esto y por favor, quiero que me lo escuchen bien. Dice la palabra que Él determina quién sí y quién no puede ser su discípulo. Pero, a ver, José, ya no entendí. ¿Cómo está eso? Bueno, con el desarrollo vamos a saberlo. Y no me contesten si en verdad quieren ser discípulos de Jesús. Durante la prédica y durante el tiempo vamos a saber qué pasa con esto. Ser un discípulo de Jesús es lo que dice Juan 4, 23 al 24. Acompáñenme por favor, Juan 4 del 23 al 24. Y mientras lo encuentran, quiero pedirles a los que estamos presentes que empiecen a saber que nos vamos a tardar un poquito más de tiempo de lo normal, para que se acomoden bien, para que mediten bien y que el compromiso que tenían después de las 6 o 7 o de las 6:30, ojalá que pueda esperar para ustedes. Juan 4, 23 al 24 lo tenemos, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Piensa y pensemos cada uno de nosotros y meditemos acerca de esto, de lo que Jesús quiere, de lo que Jesús busca. ¿Es complicado? Lo es. Número 3 en la Biblia significa confirmación. Y aquí Lucas precisamente 3 veces habla de que quién quiere ser mi discípulo. Está en 26, dice, si alguno viene a mí
y no aborrece a su padre y a madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, dice, no puede ser mi discípulo. El 27 dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y el 33 dice, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. 3 veces una confirmación, es decir, que nos debe de caer el 20. Que definitivamente tenemos que estar muy receptivos en este momento para saber y para poder determinar y para poder saber que no debería de haber algo mejor que esto. Para un discípulo, Jesús debe ser lo mejor, es decir, lo más valioso, lo mejor que tú y yo podemos tener o anhelar. No hay otro anhelo, otro amor, otro tiempo, otra necesidad, otro afán más que el estar con Jesús. No debería de haber nada más. ¿Por qué? Porque si recordamos, ¿quién está en la cruz del Calvario? Jesús, muriendo por ti y por mí. Y a Él es al que debemos de tener todo. Nuestro corazón presto y dispuesto. No hay nada, no debería haber nada mejor que otra cosa. No debería haber en ti y en mi vida nada que nos desvíe de esto. Que nos quite la felicidad, que nos haga conformar solamente Él. Y puse muy claramente al principio, Jesús no tenía necesidad de venir, pero su amor lo hizo posible. Y Él, insisto, caminaba grandes recorridos, grandes distancias, sanaba y lidiaba, y aún así Él no le importaba. Él nunca negoció su cansancio por orar hacia el Padre. Él nunca negoció o Él nunca excusó el de no venir a la gran cena porque estaba cansado. Jesús nunca puso una excusa para estar delante de su Padre, aún de día y de noche, aún cansado o no cansado. Por esto es que dice que un discípulo es aquel que no debe de importar ni mi padre, ni mi madre, ni mi mujer, ni hijos, ni hermanos, ni hermanas, y aún ni mi propia vida. Vamos a poner muy claro esto. Jesús dice que si quieres ser mi discípulo, tenemos que aborrecer a, y nos pone una serie de personajes. Y son personajes muy importantes, ¿o no? ¿Quién de ustedes quisiera desobedecer a mi padre o a mi madre? ¿O quién de ustedes quisiera poner entredicho esto? Yo creo que nadie. Pero aborrecer no significa un insulto, no significa algo ofensivo, porque muchas veces los antiteístas toman estas pequeñas partes de la Biblia para decir que Jesús no es amor. Los antiteístas o las personas que no creen en Jesús, en Dios, toman estas partes para decir que Jesús es mentiroso. Pero aborrecer no es el contexto de menospreciar o de despreciar, sino aborrecer significa amar menos. Es decir, debemos amar más al Señor que a mi padre y a mi madre, que a mi esposa, que a mi esposo, que a mi hija y que a mi hija. Todo se explica desde el punto de vista del griego, dado que el verbo en el original describe no un aborrecimiento, sino un amar menos. El verbo en griego es miseo, y este verbo nunca indicaría que tenemos que odiar o aborrecer, sino describe amar menos. Por lo que todo el texto quedaría de esta manera:
si alguno viene a mí y no me ama más que a su padre, nada más cambiamos el de aborrecer. Pusimos, si alguno viene a mí y no ama más a mi padre, que no me ama más que a su padre, a su madre, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas, y aún a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Y pregunto, ¿y por qué deberíamos amar más a Dios o a Jesús? Tan solo porque Él nos amó primero. Digo, es tan simple, ¿no? Él demanda ser santos, ¿porque qué? Porque yo soy santo, dice Dios. Entonces, creo que es una respuesta lógica, ¿no? No tenemos que ser tan sabios o meternos en tanta dificultad de por qué tenemos que amar más a Dios o a Jesús que a mi esposa y a mi esposo, o a mi hijo o a mi hija, o a mi hermano o a mi hermana. Entendemos que no debemos poner entredicho ser un discípulo de Jesús si no hacemos lo que Él quiere que hagamos. Es decir, que si me dice ven para allá y yo voy para acá. Esto me recuerda a alguien, ¿se acuerda? Alguien que fue tragado por un pez, alguien que no hizo lo que Dios, porque en este tiempo amaba más su seguridad. ¿Recordemos eso? Jonás amaba más su seguridad que el ser discípulo de Jesús. ¿Por qué amaba más su seguridad? Porque él sabía que a Nínive era peligroso ir. Pero tú y yo sabemos que el amar a Dios es lo mejor que podemos hacer. Jesús, Analí, Mel, Ramón, Emilio, Claudia y Claudia, está poniendo delante de ti y de mí las relaciones más fuertes que tenemos. Y aún así, debemos amar más al Señor. Debemos amar más a Dios. Al igual, compararemos la parábola de la gran cena. En Lucas, del que leímos o del que le comenté, ningún negocio, ninguna compra, ninguna excusa debe ser válida. Así, ninguna relación de mi amor filial, de la relación con el mundo, me debe de alejar del amor de Dios, de la invitación de Jesús, de la invitación de Jesús que nos hace día a día. Nada de esto debe importarnos, nada de esto debe separarnos, nada de esto debe ser una excusa para no poder ir a donde Jesús quiere que vayamos. Y si alguna de esas relaciones están haciendo o están apartándote del amor de Dios, tenemos que ser diligentes y poner un alto. Tenemos que poner un plan para poder dejar de hacerlo, librarnos de todo eso, porque nada de esto debe alejarnos de nuestro Señor Jesucristo. Jesús demanda que cuando verdaderamente queremos seguirle y ser en realidad sus discípulos, debe existir un amor genuino, una devoción no trunca, un devocional no irregular. Estamos los sábados en un colegio y precisamente la tarea de hace 8 días hablaba de esto, de qué es lo que nos impide o qué es con lo que debemos luchar para poder estar haciendo la voluntad del Padre. Y una de esas es que dice que la devoción puede ser irregular y tenemos que poner ojos y ser diligentes y ser sabios para saber que nuestra devoción no debe ser irregular, sino debe ser constante, debe ser leal, es decir, un verdadero sentimiento de respeto y fidelidad y un compromiso hacia Dios, hacia aquel que nos mantiene seguros, hacia aquel que nos permite
que estemos aquí, hacia aquel que voy a hablar por mí, del que estoy seguro de que mi hija está en casa y de que no tengo incertidumbre la noche de no poder dormir porque no sé dónde está. A eso debo ser leal, al que Jesús me está dando lo mejor de Él, al Espíritu Santo, del que me guía, del que me protege, el que me da seguridad, el que me da trabajo, el que me da sanidad, el que me hace en mi vida todo eso. Y aún sin tenerlo, debemos ser agradecidos y debemos estar con un genuino amor hacia Él. Si valoramos verdaderamente nuestra familia, nuestro hogar, nuestro trabajo, nuestra comodidad, nuestro patrimonio, y en realidad no está diciendo que debemos dejarlo de hacer, entiéndanme esto. La palabra no nos dice que debemos dejar de amar a mi padre, a mi madre, a mi hermano, a mi hermana. No es eso, sino simplemente que tenemos que ponerlo en un segundo plano. Tenemos que ponerlo acá y no aquí, en el día, en este momento. Porque, ¿qué dice? Que Jesús es el mismo ¿cuándo? Ayer, hoy y para siempre. ¿Qué significa ser un discípulo? Tan fácil como esto. Un aprendiz. Y aprendiz significa aprender día a día. ¿Qué pasa ahorita con el hijo de Mel y Claudia? Está aprendiendo, ¿no es cierto? Día a día. Claudia y Mel y sus hijas están haciendo que la niña esté aprendiendo día a día. ¿En qué aspecto? En muchos aspectos. En cómo agarrar la teta, en cómo agarrar el chupón, está aprendiendo día a día. Lo mismo Donovan, lo mismo Analí en el trabajo, está aprendiendo día a día a cómo sacar la producción, etcétera, etcétera. Eso es ser un aprendiz. Pues ser discípulo de Jesús significa que debemos ser aprendices. Aquel que quiere ser instruido, aquel que quiere ser dependiente, sujeto, aquel que quiere tener el conocimiento, ser inteligente para ser sabio. Dice Proverbios 2:6 que de Jehová, porque de Jehová viene la inteligencia, el conocimiento y da la sabiduría. Porque de Jehová dice, porque de Jehová es la palabra. Y porque de aquí es donde sale el conocimiento, la sabiduría, la inteligencia y ser sabio. ¿Y cómo hacer un discípulo? ¿O cómo debe ser un discípulo? ¿Se acuerdan que tenía Jesús 12 discípulos? 12 menos 1, vamos a ponerlo así, 12 menos 1. Y yo recuerdo, en lo poco o mucho que he leído de la palabra, no he leído que en ningún texto o en ningún libro haya dicho que a lo mejor Pedro le haya dicho a Jesús: bueno, Jesús, ya salimos de la casa de fulanita, ya oraste, ya sanaste un enfermo, ya sacaste un demonio. ¿Qué crees, Jesús? Ya van a ser las 6. Me voy porque tengo que ir a atender a mi esposa. ¿Y qué crees? Mi suegra está enferma. Sí estamos en el mismo contexto, ¿verdad? Porque recordemos que Jesús sanó ¿a quién? A la suegra de Pedro. No estoy saliendo de contexto ni estoy inventando nada. Pero Pedro pudo haber dicho eso. Pero recordemos que hacía Pedro. Comía con Jesús, dormía con Jesús, caminaba con Jesús, veía lo que Jesús veía, oía lo que Jesús oía. Todo durante las 24 horas del día, Pedro estaba siendo un discípulo que Jesús estaba haciéndolo aprender de día y de noche. ¿Difícil es para nosotros? Claro que lo es. Y sigue diciendo en el versículo 27:
el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Esto probablemente horrorizó a sus oyentes. Situémonos en ese tiempo en el que Lucas está escribiendo el Evangelio, en el que Jesús va y de repente ve a la multitud. Y recordemos que Jesús dice que tenía misericordia y tenía compasión de esa multitud. Y cuando venía, dice que voltea y les dice: si quieren ser mis discípulos, ok, aborrezcan. Si quieren ser mis discípulos, ok, tomen su cruz. ¿Qué estaba pasando en este momento, hermanos? Estaba haciendo Jesús una especie de purga. ¿Y purgas qué significa? Separar lo bueno de lo malo. Es decir, toda esa gran multitud de la cual Jesús le venía tras de él. Recordemos, este tiempo Jesús iba a Jerusalén y toda la multitud venía hacia Jerusalén porque iban a celebrar la Pascua. Es decir, venía una peregrinación detrás de Jesús. Y Jesús quería en ese momento hacer una purga, es decir, bien, vienen detrás de mí, pero ¿quién quiere ser mi discípulo? Esa purga significa empezar a separar lo bueno de lo malo. Y cuando Jesús les dice: ¿quieres ser mi discípulo? Entonces, el que no lleva su cruz y no viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Insisto, esto probablemente horrorizó a sus oyentes. Cuando Jesús dijo estas palabras, todos sabían lo que quería decir. En el mundo romano, antes de que un hombre muriera en una cruz, tenía que llevar su cruz, o al menos una viga horizontal en sus espaldas. Dice que tenían que caminar con esa viga al lugar de la ejecución. Cuando los romanos crucificaban a un criminal, no solo lo colgaban en una cruz, primero colgaban en él su cruz. Llevar una cruz siempre resulta en la muerte, es decir, no hay regreso. Y por obvias razones, nadie quería por diversión o por necesidad cargar una cruz. Entonces es ahí donde Jesús pregunta: ¿de verdad Mel? ¿De verdad Ramón? ¿De verdad los que estamos aquí, Saí, queremos ser discípulos de Jesús? Pues entonces tenemos que cargar nuestra cruz y seguirlo. Jesús, a los primeros oyentes, no necesitaba una explicación de la cruz. Sabían que era un instrumento implacable de tortura, muerte y humillación. Si alguien tomaba su cruz, ¿qué creen? Era un viaje sin regreso. Así que por favor, tan solo por un momento, vamos a dirigir nuestra mente a ese lugar. En ese momento preciso en que Jesús le dice: toma tu cruz y sígueme. ¿Puedes imaginar, Zaira, Claudias, Isaí, cuánta gente iba quedando en el camino? ¿Pueden imaginarse cuánta gente empezaba a desviarse del camino? ¿A dejar esa peregrinación? ¿Cuánta gente empezó a desistir de ser un discípulo de Jesús? ¿Cuánta gente empezó en ese peregrinar a echar la toalla? Imagínense solamente ustedes. Acuérdate que tú y yo somos solamente ¿qué? Peregrinos. Y obviamente, hermanos, tenemos que enfatizar que aún Jesús no moría. De hecho, al lugar precisamente nos situamos de camino a Jerusalén para celebrar su última cena, su última Pascua. Jesús iba hacia Jerusalén a celebrar de su última Pascua. ¿Para qué? Para morir por ti y por mí. Para morir por tus pecados y mis pecados. Vamos a hacer una pausa tantito. ¿Pueden levantarse poquito, por favor?
los veo un poquito ansiosos, los veo un poquito distraídos y créanme que me están empezando a distraer a mí un poquito también. Tú, Ramón, no te levantes, tú ahí estás bien. Nada más muévanse un poquito, por favor, relájense. Acá está la prédica, no sé quién está entrando y saliendo, pero cada que voltean para allá me distraen a mí también. Vamos a recordar que aquí esto es un momento muy importante, quiero que lo tomemos así. Quiero que tengan bien su mente y su corazón bien perceptivo. Quiero que lo tomen bien. Por ahí decía un comentarista que es muy delicado este tema. Es demasiado delicado y quiero ser muy respetuoso con ustedes. Y quiero que lo mastiquemos juntos, que lo comamos juntos, que lo digeramos juntos. ¿Sale? Siéntense, por favor. Jesús requiere de tu mente y de mi vida y de la tuya en este momento para que haga penetrar su palabra y que tu corazón y mi corazón sea lo más receptible posible para hacer caso y pedirle que tenga misericordia de nosotros. Activarnos y sobre todo despojarnos. Significa despojarse, es entregar todo. Dice revestirnos, que es la metanoia. Tenemos que dejar de hacer para ser hermanos. Los versículos que a continuación vienen son definitivamente espirituales y van directos para ti como una alegoría a lo que debemos ser tú y yo. ¿Qué es una alegoría? Es un simbolismo de que tú y yo tenemos que ser una piedra preciosa, esa piedra que encuadre en el edificio, la que está preparada desde antes de la fundación de los tiempos y tiene un tamaño perfecto, así como lo duro y firme que debe estar para aguantar los vientos recios, la tempestad y lo que se pueda presentar. Es Lucas 28, 14 a 28, por favor, acompáñenme, ahí lo debemos de tener. Lucas 14, 28. Listo. ¿Por qué? ¿Quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él contra 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Y después de este texto, hermanos, el 33, pudiera ser la conclusión a lo que un verdadero discípulo tiene que enmarcar en la vida y totalmente en la totalidad de nuestro corazón para poder ser un discípulo de Jesús. Porque el 33, ¿qué dice? Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y esto, hermanos, simplemente es mi corazón 1000% egoísta. ¿Le paramos aquí? Ya se acabó. Ya terminamos de leer los versículos. Durante este tiempo ya pudiste haber respondido si quieres ser un seguidor de Jesús. Aborrece, dice. O más bien, por favor, déjenme sustituir este término, porque a lo mejor alguien más puede escuchar esta prédica. Déjenme ponerlo de esta forma. Por supuesto, ama a tu padre y ama a tu madre, ama a tu familia, ama tu trabajo, ama tu tiempo de reposo, ama tus propiedades, pero ama más a Jesús. Sé leal a Él,
que nada represente o sea más importante que estar siendo instruidos por Él de día y de noche, y no solo los domingos o los martes. ¿Por qué? Porque estamos llevando un discipulado los sábados, pero ¿y qué con los demás días? Jesús nos requiere de un tiempo completo a su lado, para capacitarnos, para enseñarnos, para corregirnos, para instruirnos, para darnos conocimiento, para ser inteligentes y después sabios. Dice que Jesús no va a ser objeto de burla. Él no está buscando cualquier piedra. No está buscando cualquier discípulo que en este momento entre y por una emoción acepte al Señor y ya, es discípulo de Jesús. Él está buscando la mejor piedra. Está buscando que nuestro seguir sea de convicción y no de emoción. El constructor aquí es el Señor. Y escúchenme esto: quien ya ha puesto el cimiento de la iglesia, siendo Jesucristo, la piedra angular. Y si estamos con Jesucristo, dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Y cuál es nuestra meta? Llegar al Padre. ¿Por medio de quién? De Jesús. Juan 15:16, por favor. Juan 15:16. Más palabra y más palabra. En lo que la encuentran, cuando estaba desarrollando mi prédica, cuando estaba desarrollando este punto, por un momento yo, José Luis, quería que no parar, pues, sino seguir con esta misma continuidad de lo que tengo escrito aquí. Y quise decir nada más, dice Jesús en Juan 15:16, no me elegiste, lo iba a leer yo, pero Jesús, Alejandro siempre nos dice Biblia, y tiene que ser siempre Biblia. Y ayer, cuando fuimos a Guadalajara, el expositor nos decía que tiene que ser Biblia. Entonces, quiero parar un poquito también para que puedan hacerlo, pero yo quería que fuera continuo, pero no va a ser así. Va a ser encontrar nuestros textos. Y para esto quiero ser respetuoso y quiero ser, no sé cómo pedírselos, pero, por ejemplo, Kevin debería o sabe dónde salen los libros, y a veces Kevin se tarda. Entonces hay que ponernos en la semana, hermanos, a buscar los textos para que cuando lo pidan sea más rápido y ágil hacerlo. Jesús, Juan 15:16 dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y aún Pablo dice en Efesios 1:4: según nos escogió él en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Y además Efesios 5:27 dice que a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Y cómo podemos ser alguien, una iglesia gloriosa, que no tengamos ni mancha ni arruga? Simplemente siendo sus discípulos diario, viniendo al Padre a cada ratito. Solamente así podremos ser eso, siendo discípulos, aquellos que queremos aprender y que queremos seguir aprendiendo. Porque puedo volver a poner el ejemplo de Donovan. Donovan ya camina. Y Donovan, ¿cómo va a saber que tiene que ir al baño y lavarse las manos? Tiene que aprenderlo y tiene que enseñárselo, ya sea a Nalí o Ramón, o en su defecto sus hermanos. Pero ¿cómo tiene que hacer eso? Tiene que ver a alguien que le enseñe, tiene que aprenderlo de alguien. Pues entonces tú y yo tenemos que aprender día a día de él. ¿Para qué? Para ser unos buenos discípulos. Así que entendamos esto, hermanos.
Jesús no está buscando cualquier piedra. Jesús no está conformándose por cualquier piedra o por cualquier creyente con un sentimiento de hoy sí lo sigo, hoy sí le creo, hoy sí quiero estar con él, sino está buscando una piedra genuina. Efesios 2, del 19 al 22, por favor. Efesios 2, 19 al 22. En lo que lo encuentran, déjenme recordarles que dice que Jesús es el que invita y fuerza a que entren, el que determina quién sí y quién no puede ser su discípulo. Efesios 2, 19 al 22, ¿lo tenemos? Así que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada en Dios en el Espíritu. Y aunado a esto, de que Dios no quiere cualquier piedra, dice que está buscando guerreros capacitados, probándonos para la batalla espiritual que cada día tú y yo estamos pasando. Y todo está en ti y en mí, insisto. Y quiero ser muy cuidadoso de esto, porque Jesús es amor, pero Jesús no tenía necesidad de venir. Sigo refiriéndome a la parábola de la gran cena. Así que, hermanos, es fuerte esto, pero Jesús no edifica su iglesia o edificará su iglesia, ni peleará la batalla con gente que no deje de aborrecer a su familia, con un discípulo que no deje de aborrecer sus quehaceres en casa, sus afanes, su flojera, los placeres y deleites de esta vida. Jesús no va a echar mano de esa piedra o de ese guerrero que no esté preparado, que no aborrezca, es decir, que ame más o que lo ame por encima de él. Insisto, así que déjame ser cuidadoso con lo siguiente. Si Él verdaderamente nos eligió, debemos renunciar a todo ello, o si no, Él nos forzará a entrar. Dejémonos moldear para que esta piedra sea útil, para que este guerrero sea valiente. Recordemos que Él es el que invita y asimismo el que fuerza a que entremos. Y definitivamente lo más importante, insisto, en el contexto histórico de nuestro escrito, recordemos que Jesús aún no era crucificado. Jesús aún no había muerto, aún no tomaba la cruz para morir por ti y por mí. Pero ahora tú y yo sabemos que lo hizo para pagar tu pecado y el mío, a cambio de que seamos unos verdaderos discípulos. El Padre tenía que alguien morir, porque lo hemos visto en los libros históricos, en Levítico, que había una propiciación, que había una expiación, y que alguien tenía que morir a cambio de, o alguien tenía que tomar su lugar a cambio de él. Y tú y yo debemos morir por nuestros pecados, porque la paga del pecado es muerte. Pero Jesús tomó el lugar y Él lo hizo por ti y por mí. Así que no nos pide que muramos en una cruz, sino que vengamos a ser unos discípulos, para que seamos una piedra y seamos guerreros, que Él pueda echar mano
Así que ahora mismo, hermano y hermana, Jesús nos invita al Gólgota, a ti y a mí, a que vayamos y muramos por cada uno de nuestros pecados. Jesús nos está invitando en este momento a que vayamos al Gólgota, a morir por nuestros deleites, por nuestro amor, por nuestros afanes, por nuestros gustos, por nuestros placeres, que muramos allí, como Él lo hizo por ti y por mí. Tomemos nuestra cruz si queremos ser dignos de ser sus discípulos. Sería bueno poder decir lo que Pablo describió, ¿no? En Gálatas 2:20. A lo mejor muchos no lo sabemos de memoria, pero quiero que me acompañen. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y saben, también consideremos el 33. Dice que así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Creo que es más directo y entendible, ¿no? Dice que debemos de renunciar a todo. Permítanme ilustrarlo. Por ejemplo, con Moisés. Vayan al libro de Hebreos 11 del 24 al 26, por favor. Dice que así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Tenemos Hebreos 11 del 24 al 26. Amén. Dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo con los tesoros de los egipcios,